Ha muerto mi siervo Moisés, entonces necesitamos sustituirlo, poner un líder. Y no estoy diciendo que hay que poner un líder, no, estoy hablando del relato. Y entonces Moisés, que había sido fiel, así Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés todos los días, y que ninguna cosa dejé caer en tierra, de todo se cumplió lo que él dijo, estaré contigo. Yo solo espero, dice Dios, que te esfuerces y seas valiente, y que creas mi palabra, porque Abraham creyó. Dice, vea usted, capítulo 15 de Génesis, versículo 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así dice el texto. Entonces, eso es lo que se nos ordena, se nos pide, que creamos su palabra, es decir, la palabra de Dios. Y que el plan ahora ya no es recibir la tierra, es la salvación. Hay que buscar a los perdidos, como decía el pastor aquí, que necesitamos un grupo que vayamos a buscar a los perdidos que no conocen nada de Jesucristo. Hay que ir adelante, hay que romper esas barreras sociales, barreras culturales y otras barreras que se pueden cruzar, porque el Espíritu de Dios es el que lleva adelante su obra, es decir, la obra de Dios. Y fíjense que Dios le entregó a Israel, le entregó la tierra. Si usted lee todo el libro de Josué, va a encontrar que sí, entregó la tierra, pero tuvieron que luchar para posesionarse de ella. Las bendiciones están para cada uno de nosotros, solo que tenemos que luchar, ser fieles para conseguirlas, y Dios nos las dará. Dios te la dará, te pondrá en alto, porque Dios es el que pone en alto, que te pone en el lugar que Él quiere que tú estés. Ese es lo que tenemos aquí. Y Dios te dará lo que tú estás buscando, pero en Él. Y eso tiene que ser de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad santa. Es lo que el Señor te dice aquí a Josué: esfuérzate, tú vas a entregarle a este pueblo. Es una tarea grande, dice. ¿Cómo será? Pero tú eres el que ha estado con Moisés y sabes, has sido el siervo de Moisés, y sabes cómo yo estuve con él y cómo lo bendije, cómo lo fortalecí, porque Moisés en realidad fue tremendo. Pero aunque Moisés tuvo una pequeña, que no vamos a hablar de esa pequeña falla, sin embargo, él no entró en la tierra prometida. No vamos a hablar de eso, pero eso es otra cosa. Pero Dios le promete a Josué que si él cree, se mantiene fiel y se esfuerza y es valiente, saldrá adelante. Así es, hermanos. Nosotros avanzaremos, seguimos adelante, seguimos avanzando, porque es la obra de Dios. Y la obra de Dios nadie la puede detener. Puede haber sufrimiento y hasta muerte y encarcelamiento, persecución, como lo ha habido en la historia, pero la obra de Dios no viene atrás, sigue adelante, porque Dios está ahí, y a eso hemos sido llamados. Usted y yo hemos sido llamados a ocupar un lugar en la obra de Dios, a hacer la obra de Dios. Y una de esas cosas es representar a Cristo, es ser un fiel embajador de Jesucristo, es hablar de Jesucristo, es explicarle a Cristo, es decir, al mundo a Cristo, de predicar esa palabra que el mundo necesita. ¿Sabe usted que nuestro mundo necesita la palabra de Dios diariamente? No necesita muchos sermones, lo que necesita es la palabra de Dios, porque esa palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para darnos vida, para sanar el alma, para sanar el cuerpo y sanar nuestra sociedad. Es el Señor que cumple su palabra dada, porque la salvación es de Él, las promesas son de Él, y cuando Él las hace sin que yo se las pida, yo le garantizo que Dios se las dará. Le garantizo que Dios le dará eso, porque Dios lo está declarando en su palabra. Lo que Él declara en su palabra, eso se cumple. Quiere decir que la oración que Dios oye o la que Él contesta
es esa oración que está conforme a la promesa dada en su palabra. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita, apropiarse o entender o leer esas promesas de la Escritura. Yo hablaba con un hermano acerca de la Biblia. Le digo, es verdad que la Biblia hay que leerla, ¿verdad?, en el culto, pero la Biblia no es para leerla en el culto, es para leerla durante la semana en mi casa. Tengo que leerla, porque allí dice, cuando habla de lo que Dios hará a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De acuerdo que leímos eso? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para que hagas prosperar tu camino. O diciéndole de otra manera, entonces todo te saldrá bien. Aquí tenemos que leer la palabra de Dios. Es verdad que son bonitos los sermones y la oratoria es buena y todo eso, no cabe duda, y la doctrina también, pero la palabra de Dios en sí tiene mucho poder. No regresa vacía, dice la palabra, dice Dios mismo. Mi palabra no regresa vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que la envié. Esa es la promesa de Dios. Y Dios la cumple. Dios la cumple. Espero de que usted ame su Biblia, como Dios le dice a Josué aquí. Hay un gran reto, Josué. Te esperan grandes problemas allá porque no ha entrado a entregarla, a hacer la entrega al pueblo de la tierra prometida. Hay un gran reto. Hay algo que tienes que hacer, pero tienes que fiarte, que apoyarte, aprender, memorizar, practicar, creer la palabra. Eso es lo que produce cambio en nuestra vida y cambio en nuestra sociedad. El mensaje de la palabra de Dios. Así como Josué, que tenía esa grande responsabilidad que Dios le había otorgado, le había dado, de entregar la tierra. Y nosotros que tenemos que entregarle al pueblo que no conoce a Dios, entregarle la palabra, entregar a Jesucristo, entregar el mensaje para que obtenga perdón, para que obtenga salvación y vida eterna, porque ese es el plan de Dios. Resumiendo, cuando Dios escogió a Abraham, lo escogió con varios propósitos. Uno era de hacer una nación grande, Israel, y otro de entregarle la tierra de Canaán, que se la entrega, y otro de traer al mundo a través de la descendencia de Abraham el Salvador del mundo, a Cristo Jesús. Y eso se cumplió. Jesús vino de la descendencia de Abraham, pero por la tribu de Judá. Acuérdense de eso. Nació y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ese era el plan de Dios. Por eso es que aunque Israel fue rebelde y Abraham miente cuando comienza, 2 veces se registra en la Escritura que ha mentido y no sabemos qué más. Y sin embargo, es que es de Dios. Lo que es de Dios prospera. Lo estamos resumiendo. Lo que es de Dios no decae. La iglesia que Dios ha fundado, que es el pueblo que ahora Él tiene su nombre y ha depositado en Él, en nosotros, su Santo Espíritu, y también nos ha dado o depositado su palabra. Acuérdense que de todos los escritores que tenemos en la Biblia, casi todos son judíos. No me diga que no sabe eso. Lo estoy diciendo, pero usted ya lo sabe. Solo uno tenemos registrado en la Escritura, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas, que es griego. La mayoría son judíos. Dios cumplió su plan y todavía sigue cumpliendo. Él encargó que se proclamara su mensaje a todas las naciones y que lo llevemos a todas partes del mundo y que lo hablemos en diferentes lenguajes y que se presente con diferentes métodos, que usemos la tecnología, que usemos todos los medios que estén a nuestro alcance para dar a conocer la gran salvación que Dios nos ha dado o que Dios nos ha logrado en Jesucristo. Eso es lo que nos manda el Señor. El ejemplo lo tenemos en Israel, que Dios cumplió su plan con Israel. Era el plan de Él. No dependía de Abraham. Abraham falló varias veces, pero no dependía el plan de Dios de Abraham, dependía de Él.
es de Él, porque Dios cuando comienza algo, nadie lo puede detener. Y así, aunque nosotros tengamos temor de hablar la palabra de Dios algunas veces, pero ese es el plan de Dios, que usted y yo hablemos su palabra, que creamos sus promesas. Así como el Señor le entregó lo que le había prometido a Israel, también le ha entregado a usted un mensaje que dar. Vamos, la analogía como que estaba, pero ahí va. Tenemos un mensaje que dar. Tenemos a un pueblo que hablarle y una vida que vivir, que haga resplandecer a Cristo en nosotros. Porque la vida que el Señor espera que vivamos es la vida que brille como luz, la luz brillante, que el Espíritu Santo te haga fuerte, valiente, para continuar haciendo la labor que se nos ha encomendado. Como le dije, Dios espera de nosotros que hagamos eso, pero Él nos ha dado el poder. A Josué le dice que es la palabra, que tiene que memorizarla, que tiene que creerla, que tiene que confiar en Él, practicarla. Lo mismo es para nosotros. Cristo vino con ese fin también, ¿de acuerdo? Es necesario, dice a los discípulos Jesús, que predique en otros pueblos, en otras aldeas, en otras ciudades. Y así es. El Señor espera de nosotros nuestra mente, nuestra sensibilidad y nuestra voluntad, que nos dispongamos a seguir, que nos dispongamos a creer. Si tiene algún problema de salud, Dios le puede resolver ese problema. Hay que creerlo. Acepte la promesa que Él ofrece. Si no es salvo o no está seguro de ser salvo, acepte la promesa de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura. Mas el que no cree en el Hijo no puede tener vida eterna. Y hay más cosas que se pueden decir, pero ahí está esto. Es para usted. Si usted no ha conocido a Cristo y quiere recibir a Cristo, nosotros lo invitamos a que lo reciba. Hoy, esta tarde, o en esta hora, mejor dicho. Y si usted tiene algún problema de salud y cree que Dios le puede sanar, también se puede orar. La iglesia puede orar. Y si tiene otras situaciones, Dios puede resolver esas situaciones. Porque Dios está con nosotros, como estuvo con Moisés y estuvo con Josué, está con nosotros. Es el mismo. Él no ha cambiado. Él está aquí y puede hacerle lo que usted necesita, de acuerdo a su plan y de acuerdo a su fe también. Así que Dios les bendiga a cada uno. Yo quisiera, si hay alguna persona que quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ¿hay alguien que gustaría recibir a Cristo? ¿O alguien que necesite que se ore por él, por ella? Puede venir y vamos a orar o hacer una oración comunitaria entre todos. Pero de que Dios nos haya hablado. Yo espero de que Dios nos haya hablado, porque Dios nos habla de diferentes formas. Y aunque uno dice que sabe mucho, a veces no sabe tanto uno, ¿verdad? No, solo Dios. Vamos a orar. Yo no sé si usted quisiera ponerse de pie o sentado, no le voy a pedir cómo, porque Dios oye la oración de la manera que usted esté. Si usted está de rodillas o sentado o de pie. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado